Ahí estamos hablando de un poco de ergonomía y que ustedes también ya lo han visto. Actividades rutinarias y no rutinarias. ¿Qué es lo que se hace siempre y qué es lo que se hace de aquí cada 3 meses, cada vez que viene algo? Entonces, actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo. Les comento una experiencia. En el CIMA, se les pagaba a las personas todos los sábados. Y como el CIMA queda pues en el río Amazonas, como les estaba comentando, y muchas personas fiaban, compraban, y como somos peruanos, querían zafarse del pago. Entonces, ¿qué hacían los señores? Venían y en una embarcación a la hora de salida ya del día sábado, venían y se ponían dentro de las instalaciones de la empresa. Se ponían ahí, inclusive algunos llevaban a vender polos, cosas, para que en el momento que salgan los trabajadores, eso también se ha visto en Casagrande, no sé si ustedes recuerdan, cuando Casagrande está muy bien, los Carsas iba con los artefactos ahí a la puerta a venderle a los trabajadores con los televisores, enseñar. Igual, allí. Pero el tema era el siguiente, de que estaban dentro de la empresa. Y ustedes saben la cantidad de peso que tienen los motores, y las grúas pasaban con los motores, la gente estaba ahí sentado esperando y había un motor. Estamos hablando que la hélice era más alta que yo. Imagínense el tamaño del motor de las embarcaciones. Y pasaban sobre las personas que estaban ahí esperando a los trabajadores. Imagínense. Entonces es importante las actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo. O sea, puede suceder una serie, se desprendía eso de ahí, como había pasado. Recuerden que esas son instalaciones que cuando han sido manejadas por el Estado no podemos decir que han sido las mejores instalaciones. Comportamiento y capacidad y otros factores asociados a las personas. Hay que determinar cómo es el comportamiento de los trabajadores, quién es irascible, quién no. Vamos a aplicar un poco de psicología. Los actos originados fuera del lugar de trabajo capaces de afectar a las personas bajo el control de la organización dentro del lugar de trabajo. Todo eso se tiene, todos los actos que sean fuera del lugar de trabajo, pero que puedan afectar dentro de la empresa. Eso es lo que se tiene que hacer en esta parte de la implementación del sistema de gestión. Siguiente. Hablemos de la planificación. En la planificación se tiene que identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación. ¿Qué se tiene que hacer para eliminar estos riesgos? Primero, se tiene que pensar en la eliminación del riesgo. Si no se puede, en la sustitución. Si no se puede, aplicar ingeniería, las guardas, la direccional, el desfogue en una chimenea, señalización, alertas y controles administrativos, instrucciones. Y al último, como última alternativa, usar los equipos de protección personal. Bajo este esquema se tienen que identificar los peligros y riesgos en un sistema de gestión de salud, de seguridad y salud ocupacional. Lo más fácil, lo más llamativo es que, está limando, entonces que use su equipo de protección. Tengan en cuenta que usar un equipo de protección personal ya de alguna manera está haciendo que el trabajo sea un poco más pesado. Ustedes, por ejemplo, tener un casco de soldadura oliendo el humo, estando ahí con el casco, pero tienen que utilizarlo porque si no se dan los ojos. Pero ya, si hubiera una manera de evitar, por ejemplo, inventaran una soldadura que no dé ese tipo de luz, sería mejor el trabajador, porque en el trabajo también se busca confort, como ustedes han visto en la ergonomía. Entonces es importantísimo este tema.
evitar este tema. Por ejemplo, se estaban haciendo embarcaciones para el gas de Camisea, en el CIMA. El clima era 40 grados de temperatura bajo sombra. Ellos soldaban planchas de acero de 1 pulgada de espesor dentro de una cabina, porque son chatas, las embarcaciones fluviales son chatas, no son como las de marinas. Tenían 1,50 m de altura, estaban dentro, afuera 40 grados de temperatura, soldando la máquina de soldar de una embarcación de este tipo es del tamaño de la mesa. La potencia que genera y el calor que genera. Imagínense esas condiciones de trabajo. Y todavía que usen todo un arnés, todo un mameluco, chaleco. Primero, ¿en cuánto tiempo lo harán? Segundo, tenían que estar saliendo. ¿Qué se hacía? Se tenía 5 trabajadores turnándose. Venía uno, hacía el otro. Venía el uno, hacía el otro. Porque no se podía mantener, era totalmente... Si estaba mucho tiempo en ese lugar, realmente se podía desmayar y todo. Las operaciones se hacían totalmente lentas. ¿Cómo se solucionó? Echando aire. Lo mismo que el aire acondicionado. Una compresora, se buscó, se hicieron las pruebas y se mejoró. ¿Se dan cuenta? O sea, se aplicó control de ingeniería y no se llegó a los equipos de protección personal. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, no hacerlo más fácil. Cuando se determinan los controles o modificaciones existentes, considerar la reducción del riesgo, tomando en cuenta siempre, primero, la eliminación. Siguiente. Seguimos en planificación, requisitos legales y otros. Para planificar y establecer los procedimientos, tenemos que establecer, implementar, informar y mantener todo siempre bajo los requisitos legales, que son los estándares un poco que se mencionan, pero que hay diferencia entre un riesgo y un estándar, que eso lo vamos a ver en la última sesión que tienen ustedes. Siguiente. Seguimos con la planificación, los objetivos y programas. Tenemos que establecer, implementar y mantener objetivos. Pero estos objetivos tienen que ser medibles, de acuerdo a los requerimientos legales de riesgo, consistentes con la política que se tiene en la empresa, que tienen que prevenir las enfermedades y lesiones y que tienen que cumplir con la normativa legal, que también es el requerimiento del negocio, que son requerimientos operacionales y requerimientos financieros. Todo tiene que estar armoniosamente encajado para poder tener un sistema adecuado de seguridad y salud ocupacional. En los programas, incluir como mínimo la responsabilidad y la autoridad delegada de las funciones y niveles relevantes de la organización para lograr los objetivos. Un implantador de un sistema integrado de gestión de salud que no tenga autoridad, realmente no se va a poder nunca implantar. El empleador debe asegurarse en dar esa autoridad al responsable de la implantación del sistema. Los medios y plazos en los cuales los objetivos deben ser alcanzados. Los programas deben ser revisados a intervalos regulares y planificados y ajustados cuando sea necesario para asegurarse que los objetivos sean alcanzados. Eso es importantísimo. La siguiente. Implementación y operación del sistema. Aquí tenemos que ver con los recursos, los roles, las responsabilidades, la responsabilidad laboral y la autoridad.
La alta dirección debe demostrar compromiso, asegurando la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar y mantener y mejorar, definiendo funciones, responsabilidades y delegando autoridad para facilitar la efectividad del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. En esto, para asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales deben ser recursos humanos, quiénes lo van a hacer, los recursos tecnológicos, qué herramientas van a tener, y los recursos financieros. Y para definir las funciones y responsabilidades, la seguridad y salud ocupacional se establezca, implemente y se mantenga, y el desempeño sea revisado por una autoridad para asegurar la mejora continua. ¿Se dan cuenta? Entonces cada uno, todo parte de la alta dirección, de un compromiso integral. No puede faltar esto, no puedo decir, mira, vamos a asegurar el sistema, vamos a